Adoramos al que vive. Amén. Gloria al Señor por la sangre de Cristo. Aleluya. Estamos hoy aquí. Le podemos adorar. Aleluya. Aquella sangre que se vertió en el Calvario limpió todos nuestros pecados. Por eso hoy le podemos adorar y servirle. Gloria al Señor. En esta noche vamos a hablar de la parábola del sembrador. Pero yo voy a escoger el escrito de Mateo. En Mateo capítulo 13 del 1 al 6. Que dice de la siguiente manera: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Gloria a Jesús. Señor, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad hermosa que tú me concedes de yo poder hablar un poco de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor. Y en esta hora dependo solamente de ti, Señor. Dependo de ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Debido a la riqueza y la enseñanza que encontré en esta parábola, la voy a dividir en dos mensajes porque es mucho material y hoy estudiaremos solamente dos terrenos a los que hace alusión esta escritura. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, pero es común que cuando queremos enfatizar algo, lo repetimos más de una vez, ¿verdad? Cuando nosotros queremos decirle algo a alguien, como que lo repetimos varias veces para que la persona pueda captar el mensaje que le queremos llevar. De igual modo, aunque todo lo que hay en la palabra de Dios es importante, cuando se repite más de una vez, obviamente tiene una importancia especial e igualmente se le debe poner atención. Uno de estos pasajes repetidos varias veces es la parábola del sembrador. Lo describen los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Él nos invita, el Señor hoy nos invita a reflexionar sobre esta parábola. Y como ya le dije, me gustó mucho el escrito de Mateo, porque es que Mateo como que contempla todo de la naturaleza, que estaba en la playa. Él como que describe tan lindo el escenario. Y me gustó mucho como él lo escribe. Por tanto, al prepararnos para estudiar las parábolas del Salvador o cualquiera de las enseñanzas de Jesús en las Escrituras, haremos bien si empezamos a examinar nuestros corazones para determinar si le estamos dando a la palabra de Dios buena tierra, donde pueda crecer, donde pueda brotar, donde pueda florecer y producir los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Hay una enseñanza hermosa que nuestro Señor Jesús nos quiere llevar. El término parábola se define como aquellas breves narraciones dichas por Jesús de Nazaret que encierran una educación moral y una educación religiosa, revelando una verdad espiritual de una forma comparativa. Lo primero a tener en cuenta es que Jesús estaba enseñando sobre un tema que era muy familiar para el pueblo judío. En la antigüedad, la gente pasaba por el campo caminando o quizás montando a un animal y tenían que atravesar campos que se estaban preparando para el cultivo. Estas áreas se convertían en los caminos que la gente solía transitar para llegar a su
destino. En el mensaje de esta parábola del sembrador, el Señor nos enseña cómo la semilla de la palabra, al ser plantada en el corazón del hombre, tiene efectos diferentes en cada persona. Lo más relevante de esta parábola es cómo se enfatiza más en los 4 tipos de terreno. Cada terreno simboliza el corazón del hombre en quien fue sembrada la palabra. Y quiero dejarles dicho que el tema de esta reflexión de hoy y del próximo domingo es 4 terrenos, 4 corazones. Y entonces también vemos que Jesús, al predicar, fueron muchas las personas las que oyeron la palabra del Señor, fueron muchos. Sin embargo, en cada persona hay una reacción distinta y el Señor Jesús da una interpretación explicando los 4 diferentes tipos de suelo donde fue sembrada aquella semilla, la palabra de Dios, y hace referencia a aquellos que la oyen. El que tiene oídos para oír, oiga. No todos tienen oídos para oír, no todos, a menos que el Señor abra el entendimiento y abra el corazón, tal como lo hizo con aquella mujer llamada Lidia, que leemos de ella en Hechos 16, en el versículo 14 nos dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, aleluya, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nuestra conversión es fruto de la intervención de Dios en nuestras vidas. Oímos el Evangelio, lo oímos porque nos fue dado por gracia. El entendimiento porque Dios abrió nuestros oídos, nuestra mente, y abrió nuestro corazón. No en vano Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Es importante entender que tenemos que tener nuestros oídos prestos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a hablar un poco de los oidores junto al camino. El versículo 4 nos dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. La explicación dada por Jesús fue la siguiente, en el versículo 19, que dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuán importante es que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, nuestros oídos estén prestos a escuchar la palabra de Dios. Qué triste es a veces uno preguntar a alguien después que se acaba el culto: oye, qué bueno estuvo el mensaje, y la persona te mira como si estuviera en otro mundo, porque ya olvidó lo que se habló en la iglesia, o sus oídos no estaban prestos para escuchar el mensaje. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. En la época de Jesús, las fincas solían ser como alargadas y estaban separadas por senderos o caminos por donde se podía pasar, por lo cual no eran aradas. Esa tierra por donde transitaba la gente no era arada, o sea, el sembrador no trabajaba en ella. Gloria a Jesús. Por lo tanto, las pisadas humanas, las pisadas de aquella gente y los animales hacían dura la tierra y era imposible sembrar en ese lugar. La semilla que caía
era pisada y las aves del cielo venían y la comían. Esto nos explica que al igual que lanzar una semilla en el pavimento, este tipo de creyentes tiene el corazón endurecido. Tanto así que la palabra no haya lugar en ellos. También al igual que muchas veces, como las semillas que se encuentran en la superficie del pavimento, de esa manera el maligno, Satanás, arrebata la palabra que fue sembrado en ellos. Por eso es importante oír y tener nuestros oídos prestos, porque luego que nosotros salimos de esa puerta, está el enemigo pendiente para hacernos caer y hacernos tropezar. Hoy me llama una muchacha del edificio y me dice: Eunice, yo iba contigo hoy para la iglesia, pero entonces empezó a llorar. Me surgió esta situación, mi hija está en el hospital con 6 de hemoglobina, me tengo que ir a cuidar a mis hijos. Y yo le dije a ella: tranquila, porque todo es en el tiempo del Señor. Va a llegar en un momento donde tú vas a venir y Dios va a bendecir tu vida. Por el momento a mí me resta ¿qué? Orar por ti. Gloria al Señor, aleluya. Por este motivo, muchas de las referencias que hallamos en la palabra sobre los fariseos y sobre los escribas que escuchaban al Señor, pero su religión y sus tradiciones impedían y chocaban con la doctrina de Cristo, porque ellos iban a oír, pero era para contender, no para que aquella palabra hiciera hueco en sus corazones y cambiara sus vidas. De igual manera ocurre hoy en día, cuando muchos no aceptan la palabra del Señor, colocan la religión por encima de Dios. Y cuando nosotros entendemos que esto no es cuestión de religión, ni de ritos ceremoniales, ni de quítate aquello y ponte aquello, sino de una intimidad y una relación con Dios, la palabra del Señor. Si tú estás en esa manera de vivir, la palabra del Señor nunca hará el efecto para lo cual fue enviada. En Isaías 55 del 10 al 11 nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y desciende la nieve. Oiga, póngase contento cuando caiga la nieve. Y no, pues yo no entendía esto, pero hoy lo entendí. Y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Aleluya. La que es sembrada junto al camino es la pisoteada, y las aves del cielo se la comen. Sembrar cerca del camino equivale a oír, escuchar la palabra. En otras palabras, estos son los creyentes que escuchan la palabra, pero la misma no haya lugar en su corazón. Se queda afuera. Se queda en la superficie y el corazón de ellos está completamente endurecido. Son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, porque resisten al Espíritu Santo. En Hechos 7, versículo 51, hablando Esteban en aquel momento que Esteban habló sobre su defensa, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aleluya. Hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que quiere estar en las dos aguas, estar en la iglesia y a la misma vez están pecando. Entonces, cuando se confrontan con la palabra, cuando tú les predicas la palabra de verdad, desaparecen.
porque no quieren que su pecado sea confrontado. Uno de los efectos de la palabra de Dios es que te confronta con el pecado. Gloria al Señor. Cuando la palabra habla de duros de cerviz, lo que quiere decir es obstinado, una persona obstinada, una persona que se mantiene firme en una idea, poco acertada sin tener en cuenta otra posibilidad. Son la gente que yo creo esto es amarillo, y no abren su corazón para que la palabra cambie y transforme su vida. Jamás podrán alcanzar el propósito de Dios para su vida. Incircunciso de corazón. Si una persona, aunque diga tener fe, resiste insistentemente al Espíritu Santo en su vida, es incircunciso de corazón y de oídos, porque no permite que la palabra corte y saque lo que hay que sacar de nuestras vidas. No lo permite. Gloria al Señor. Estas personas se quedaron en la etapa auditiva. Se quedaron ahí. Escuchan con dificultad. No logran entender la palabra. Como consecuencia de sus actitudes, el diablo arrebata la palabra de sus corazones. Estas personas terminan con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 19 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, como la gente que no le sirve a Dios, como la gente que anda en sus caminos, como la gente que anda como si Dios no existiera. No, ya no andéis como ellos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vivir en la vanidad de su mente se refiere a la tendencia natural y humana de seguir el camino lejos de Dios. Intelectual, la racionalización y las excusas alejan al hombre y a la mujer de Dios. Los de junto al camino oyen con dificultad, no entienden y mucho menos creen. El entendimiento entenebrecido es tener una mente carente de luz, de Cristo, de la luz de Cristo, la cual debe convertirse en una urgencia en nosotros. Una urgencia de tener una mente nueva, en donde exista la luz de Cristo, un carácter maduro para tener una renovación radical a través de Jesús y de su palabra. Segunda de Timoteo, o este versículo todos yo sé que lo conocen. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17 nos dice: toda la escritura, toda, no es una parte, es toda la escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si la semilla no cae donde debe caer, entonces no te enseñará, no te va a redarguir. Cuando tú te redarguyes es contradecir tus propios argumentos, no te va a corregir. Por tal razón, nunca habrá crecimiento ni madurez espiritual en la vida del creyente. Como no pasan esta etapa auditiva, jamás reciben la palabra con gozo. Son los que te dicen: ese mensaje fue todo para mí. Él sabía que yo estaba, allá lo dijo en el mensaje. Ese tipo de creyente tiene que nacer de nuevo. Porque yo entiendo que cuando la palabra de Dios me toca es porque hay algo dentro de mí que hay que cambiar.
que tengo que cambiar. Si esa palabra me confronta, tengo que cambiar. Es por eso que el resultado de la semilla no depende de la semilla en sí, sino del terreno, de aquellos que prestan sus oídos, los que escuchan la palabra de Dios. Cuando el corazón se ha engrosado, la semilla de la palabra de Dios será como si cayera junto al camino. El versículo 15 nos dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Para la medicina, un corazón engrosado puede causar dificultad de la salida y el bombeo de la sangre del corazón, forzándolo a trabajar más arduamente. Entonces el corazón comienza a trabajar esforzadamente para bombear la sangre, lo que te puede provocar un infarto. En el infarto hay muerte de tejido. Se produce lo que se llama una isquemia. Esta puede causar daño por la falta de ¿qué? De oxígeno. Los síntomas de un corazón engrosado. Lo mismo pasa en nosotros en el ámbito espiritual. Si no nos alimentamos de su palabra, no tendremos los nutrientes para enfrentarnos a nuestro adversario. ¿Cuáles son los signos y síntomas de un corazón engrosado? Número 1, escucha, pero no atiende lo espiritual. Ve, pero no percibe lo que sucede en el ambiente espiritual. Tan pronto salieron del culto, se les olvidó lo que pasó en la iglesia, como Dios les habló, y vuelven a su vida de rutina. Escucha pesadamente y escucha con pesar, escuchan con molestia, con desazón, de mala gana, con tardanza o demasiada lentitud en el movimiento o en la acción. No hay movimiento, no hay cambio, no hay transformación. La palabra de Dios no causa en ellos el querer como el hacer. Tienen sus ojos cerrados a la visión espiritual. Su visión está opacada, por lo tanto no hay arrepentimiento y no reciben sanidad porque no creen en el poder de Dios para obrar milagros. Son aquellos que han perdido, que han permitido que todas las cosas les caigan encima como una montaña y solo ven a Jesús como aquel que puede solucionar problemas, sacarlos de apuro, pero no están dispuestos a escuchar, mucho menos a obedecer y poner por obra la exhortación bíblica en su vida. Los de junto al camino siguen viviendo en su misma condición de pecado y por lo tanto están sujetos a la ira de Dios y al castigo eterno como paga de sus pecados. Que nos ayude el Señor a poder entender y a podernos parar donde tenemos que pararnos y permitir que Dios comience a trabajar en nuestros corazones, quitando todo aquello que impida que la gracia y el poder de Dios sea derramado sobre nuestras vidas. Hay un segundo terreno, los oyentes de la tierra en pedregales. El versículo 5 nos dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. La explicación dada por Jesús en los versículos 20 al 21, y estoy en el mismo capítulo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Una semilla puede brotar en diferentes tipos de terreno, sin embargo, no va a sobrevivir y no va a dar fruto en ellos. Uno de los terrenos en el cual la semilla, aunque inicialmente brotará, finalmente no sobrevivirá, es en los pedregales.
Cuando un granjero araba un campo, quitaba las piedras tan profundas como el arado podía llegar. Sacaba todas las piedras. Pero en Israel hay grandes placas de roca caliza que se encuentran debajo de la superficie y debajo de donde podría llegar el arado. Así que el granjero hizo todo lo posible para arar el campo, pero no se dio cuenta de lo que había más abajo de lo que había preparado. Esto es lo que Jesús llamó pedregales. Cuando la semilla cayó sobre el terreno, establecería raíces y brotaría rápidamente como cualquier otra semilla. El problema es que debido al lecho de roca debajo, las raíces no pudieron alcanzar el agua que necesitaba aquella planta. La Biblia dice que bienaventurado es el que es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Va a prosperar. Salmo 1:3. Entonces, a medida que crecía y salía el sol caliente, la planta se marchitó y se murió porque necesitaba humedad, echar raíces, y no podía obtenerla debido al terreno que había debajo. Lo mismo nos pasa a nosotros dentro de nuestros corazones. Muchas veces hay una gran plaga de resentimiento y raíces de amargura y falta de perdón. Mientras esto invada nuestro corazón, jamás la semilla de la palabra de Dios hará efecto en nuestras vidas. El resentimiento es un dolor moral que se produce como consecuencia de una ofensa. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa. Yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? Esa frase, de manera que lo vuelve a sentir una y otra vez. Este sentimiento va acompañado de rencor y hostilidad hacia quienes le causaron daño. En Efesios 4, del 30 al 32, y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El resentimiento es esa piedra que hay en nuestro corazón, que nos impedirá alcanzar el cielo. Tenemos que arar y sacar esa piedra que no permite que la palabra de Dios haga el efecto para lo cual fue enviada. Hay otra clase de piedra que no permite que la semilla de la palabra de Dios haga efecto para la cual fue enviada, y son las raíces de amargura. La amargura está generalmente asociada con la agresividad y con el rencor. En Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. La amargura es el resultado de un resentimiento. Se vive una ofensa, vivimos la ofensa, y al no perdonar, la ofensa se convierte en ira y se convierte en dolor. Y esta se convierte en odio. Este odio se convirtió en amargura, que no es otra cosa que una aflicción en el alma.
Nadie puede ser feliz o tener paz si su corazón está lleno de amargura. Ese terreno jamás podrá germinar en buen fruto, porque el resentimiento y las raíces de amargura no permiten que la palabra de Dios haga el efecto para la cual fue enviada. Tiene que haber lo que se llama barbecho. Vamos a explicar lo que es barbecho. El barbecho consiste en dejar descansar el terreno por varios años antes de volverse a preparar para la siembra. Entonces, cuando el terreno está preparado, se hace limpieza de esta, quitando las malas hierbas, las piedras, los espinos, la maleza, y se comienza un nuevo cultivo. Hoy Dios quiere hacer barbecho en nuestros corazones, limpiar todo eso que hay ahí que nos impide acercarnos a Dios. ¿Qué hay en Él para que la palabra de Dios haga el efecto para lo cual fue enviada? Las personas donde la semilla cae en pedregales son temporales. Tan pronto viene la prueba y viene la dificultad, desaparecen del radar y usted no los ve más. No hay raíz, no hay profundidad, cualquier cosa los derrumba. Son creyentes como los que describe Juan en el capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos hicieron, volvieron atrás y ya no andaban con él, porque su semilla cayó en pedregales. No hubo raíz, no hubo profundidad. Las personas donde la semilla cae en pedregales son, como les dije ahorita, temporales. Y es importante que nosotros volvamos a un viejo instituto que yo lo aprendí desde niña, y ese instituto se llama, Pastor, yo sé que usted lo ha oído, el Instituto del BOA. ¿Se acuerdan cuál es el Instituto del BOA? Biblia, oración y ayuno. Ese es el Instituto del BOA, la Biblia. La lectura de la palabra nos hace sabios, nos ayuda a vencer las tentaciones que enfrentamos todos los días, nos trae paz y es una guía para la vida. La oración es comunicación con Dios, es una muestra de la dependencia que yo tengo de Dios y me da fuerzas para yo continuar. El ayuno me acerca más a Dios. A medida que nosotros menguamos, el Espíritu crece en nosotros. Aleluya. Tenemos que menguar para poder crecer. Si no menguamos, si ese orgullo que hay en nuestras vidas no es quebrantado, si nosotros no entendemos cuál fue el significado del Calvario, si nosotros no entendemos que Él murió en la cruz por nosotros y que Él hoy, después de 2000 años, nos sigue diciendo: te amo, quiero trabajar contigo, quiero hacer una obra en tu vida. Oiga, todavía el Señor sigue diciendo lo mismo, y eso está en los planes eternos de Dios. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos ayude a preparar nuestro terreno. Creo firmemente que nuestro terreno necesita ser labrado por el labrador por excelencia, Dios. De esta manera, nuestro terreno está preparado para que la semilla, que es la palabra de Dios, haga el efecto para la cual fue enviada. Terminando ya, en Juan 7, versículo 38 nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Luego que nuestro terreno esté preparado, esos ríos de agua viva correrán
y nos dará el terreno que necesita para que esa semilla pueda germinar. Que el Señor nos ayude y que Dios les bendiga en esta noche. Señor, te adoramos y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablaste a mi vida. Gracias, Señor, porque me hiciste entender tantas cosas. Gracias, Padre, porque tu palabra es vacía, sino que hace hueco en los corazones. Gracias, Señor, por tu palabra y que hoy nosotros podamos preparar nuestro corazón para que la semilla de